Hola amigos, mi nombre es Esteban Herrera y esto es Linux Enterprise Sci-Fi. Este es un video que en un principio no sabía si hacer o no, pero con el paso del tiempo y conforme me iba dando cuenta que esto ha sido un proyecto que se ha ido desarrollando hasta convertirse en algo muy grande, he decidido hacer este reel como una especie de explicación de en qué consiste exactamente Linux Enterprise Sci-Fi, qué es Linux Enterprise Sci-Fi y por algunas preguntas que me han hecho para tener todos bien claros por dónde es que va Linux Enterprise Sci-Fi y cuál es la esencia del producto como tal. Entonces voy a hablar acerca de una serie de objetivos. El primero de los objetivos que hizo nacer Linux Enterprise es crear una opción al mercado existente en distintos ámbitos, centrándonos en un punto de vista de sistema operativo. Como bien es sabido, hay diferentes sistemas operativos que se pueden implementar en las empresas, en los diferentes data centers o diferentes redes que tengamos. Y a estos sistemas de uso general, como lo son Macintosh, como son de Apple, como lo que es Windows y como lo es Linux, y otros más que se salen de estos de los tres más importantes y más utilizados, se han utilizado y se van a seguir utilizando para la realización de diferentes proyectos empresariales. Con opción al mercado, me refiero a que lo mismo yo, al igual que muchas personas, siempre hemos estado pensando en hacer una empresa y una de las principales limitantes con la que nos encontramos a la hora de definir los costos es cuánto vamos a gastar en la compra de computadoras, en la compra de equipo para red, es decir, en todo el hardware y los sistemas, en licencias que van a estar corriendo sobre esos sistemas. Llámese cualquier tipo de empresa, desde un abastecedor pequeño de productos, de venta de comidas, que necesite tres o cuatro computadoras para estar registrando cada una de las compras de los clientes. Llámese una pymes que tenga 50 empleados que querramos conectar en una, inclusive para hacer cosas que muchas veces pensamos que no son posibles hacer con Linux y que en realidad podríamos, investigando un poco más, perfectamente implementarlas. Me refiero, por ejemplo, a la edición de video, de audio, me refiero a la construcción, por ejemplo, de gráficos y no solamente a empresas de tipo eh, de cualquier industria, en realidad. Lo mismo para empresas grandes, se puede utilizar perfectamente una solución basada en Linux. Okay. Pero voy a centrarme en lo que son los costos, en realidad, que es una de las cosas que muchas veces llevan a los pequeños emprendedores a tirar la toalla y echar por la borda cualquier idea que tengan acerca de la planificación de su propia empresa o el ofrecimiento de algún tipo de tecnología de información a la persona que está intentando, por un lado, hacer una empresa, pero por otro lado no podemos olvidar también empresas que, que han pasado por momentos difíciles y que necesiten una opción alternativa para seguir operando, porque esa es la realidad de muchas empresas hoy en día y la única forma de hacerlo es evidentemente bajando los costos al máximo. Pero no solamente me refiero a seguir operando, me refiero a que muchas veces ese dinero que de una u otra forma
estamos gastando en las distintas licencias o en hardware sumamente costoso para correr otros sistemas operativos, podría estar siendo utilizado en otros rubros, en otras cuentas que hay en la empresa. Voy a hablar de un ejemplo sumamente pequeño. Estamos hablando que con Linux vamos a gastar unos centavos en bajar la distribución. Vamos a encargarnos de que una o las personas que necesitemos eh, para no depender tecnológicamente del conocimiento de una sola persona, van a poder instalar estas redes y sistemas y van a poder implementar algunas soluciones existentes o desarrollar las soluciones de forma completamente gratuita. Ok, no voy a hablar aquí de las ventajas de Linux, pero podría mencionar, por ejemplo, que los datos van a ser completamente nuestros si desarrollamos, por ejemplo, nuestra propia infraestructura para guardar nuestros propios datos y transmitirlos mediante nuestros propios servicios en la nube. Ok, voy a limitarme a lo que se refiere al producto porque no estamos hablando de un producto que se refiere a hardware específicamente ni tampoco a redes específicamente, sino se refiere a otras cosas que vamos a ir descubriendo. Pero, por ejemplo, una licencia para virtualizar una serie de equipos en una red que quisiéramos, si por ejemplo necesitamos una granja de servidores que estén ahí disponibles para una serie de usuarios que van a estar entrando y saliendo de ese servidor, tomando datos, editando. Necesitamos backups, necesitamos replicar los datos. Una sola licencia de VMware puede andar alrededor de un mínimo de $14,000 de VMware. Esto lo podemos hacer en Linux sin el más mínimo costo. Me refiero a código abierto. Me refiero a servidores virtuales que van a estar corriendo diseñados con una lógica especial que los hace los más avanzados en virtualización del planeta. Y que si tenemos el personal técnico especializado que sepa utilizar estos sistemas, no van a envidiarle a ninguna otra licencia de ninguna otra casa que nos puede estar vendiendo con ese software, que no deja de ser bueno, pero tal vez no contemos con ese dinero o podemos ajustar un poco los bolsillos. Y de paso, si vamos a ajustarlo a algo menos que VMware, ¿por qué no ajustarlo a una versión de código abierto, una versión libre, que nos va a brindar los mismos resultados con unos cuantos ajustes? Ok, imaginemos por ejemplo, no voy a hablar ahorita cuánto puede andar una licencia de un servidor de Microsoft, pero si necesitamos replicar ese servidor vamos a tener que comprar no solo una, sino unas cuantas licencias y debido a los requerimientos enormes que nos va a pedir el hardware para instalar estos sistemas, vamos a tener que comprar no solo unas cuantas, si lo equiparamos con una solución basada en Linux, sino vamos a tener que comprar bastantes, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que quisiéramos ponerle correo, eso va todavía a ir engrosando nuestra factura, ya que necesitamos una serie de servidores como Exchange y normalmente estos servidores de correo eh, son bastante potentes y podríamos exponer también el ejemplo de una empresa pequeña que no necesariamente requiera este tipo de servidor. Aunque por ejemplo hay soluciones en el mercado como Zimbra que tampoco tienen mucho que envidiarle a estas soluciones. Pensando en la garantía, no necesariamente vamos a tener una mala solución si la configuramos bien. Vamos a tener
muchísimas opciones que vamos a poder implementar y vamos a tener, eh, gracias a productos como Linux Enterprise Hi-Fi, gente que va a saber exactamente qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y toda esa información va a ser información privada que no vamos a tener en la nube en manos de terceras compañías. Ok, por último, en esta parte de esta introducción, imaginemos por ejemplo que necesitemos otro equipo, un equipo de desarrollo. Este equipo de desarrollo también va a tener que comprar las soluciones, por ejemplo, para desarrollar en .NET, y todo esto va a ir también agregándosela a la factura para poder montar nuestra infraestructura tecnológica, que prácticamente es requisito a pequeña o a gran escala en cualquier tipo de empresa que como emprendedores quisiéramos llegar a construir. Y no solo el desarrollo digamos de aplicaciones, de software, sino también tendríamos que comprar por aparte licencias de bases de datos. Y muy posiblemente cuando alguna aplicación falle, también necesitaremos algún tipo de soporte. Con lo que quiero decir que pagar un precio por una aplicación no nos va a hacernos escaparnos de ella, que necesitemos gente especializada en esas áreas, que esté ahí durante las horas productivas de la empresa, e inclusive durante las 24 horas del día, en algunos casos, dependiendo del tipo de empresa que tengamos, para despejar todas nuestras inquietudes y solucionar todos los problemas que como usuarios podamos tener dentro de la empresa.